Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo va todo? Espero que vaya muy bien. Hoy voy a hacer un vídeo probando o desmontando algo que circula por ahí desde hace muchísimo tiempo y que a mí siempre me han comentado. Y es verdad que tiene su parte de razón, porque, vamos, la química es química y bueno, y creo que tendrá parte de razón. Pero ¿hasta qué punto podemos obsesionarnos con ese tipo de cosas? ¿A qué me refiero? Me refiero a lo siguiente. Aquí tengo un motor de la marca Tenslop. Creo que es de Tenslop que montaba este tipo de motores con esa parte roja, ¿vale? Pero es igual que el de Scalestri. Y voy a mostraros que funciona perfectamente. O sea, voy a conectarlo al rodador y voy a demostraros que funciona perfectamente. Ahora mismo está sonando a 2 voltios, ¿vale? Está rodando a 2 voltios, pero para que veáis que va bien, que va perfecto. El motor está nuevo. Lo quité de un coche cuando lo compré porque no me gustaba y el motor está nuevo. O sea, no tiene ningún problema, ¿vale? Y está perfecto. Y entonces, ¿de qué se trata esta prueba? Esta prueba se trata de lo siguiente. Voy a pararlo. Esta prueba se trata de lo siguiente. Por eso he cogido este motor, para que lo veáis y bueno, que los pequeños daños que pueda sufrir, pues que los sufra este, que no lo voy a usar. Voy a coger este motor y lo voy a introducir en azúcar. Porque muchísimas pruebas que muchas veces se hablan, y de hecho en las pruebas de sucio, tanto el rally como el raid, pues la gente suele usar o harina o gofio, porque no tiene azúcar y porque es lo más realista. Y es verdad que es lo más realista. El gofio simula la arena del desierto, es muy realista, y la harina simula la nieve. Hasta ahí todo bien, pero ¿qué ocurre? Que cuando en un club tenemos más modalidades, tenemos más pistas que no tienen nada que ver con el sucio, eso nos ocasiona un problema de mantenimiento y de limpieza, que muchas veces, pues no todo el mundo, pues arrima o está por la labor de que todo funcione y de que todo esté limpio. Y es verdad que es un trabajo extra que hay que hacer y bueno, pues da un poco de pereza. Entonces la opción, la alternativa que tenemos es usar Colacao. El Colacao, que el grano es un poquito más grueso, levanta menos polvo. Entonces es muy efectivo para que no ensucie lo demás. O sea, en esa cuestión es muy efectivo. Pero sí es verdad que la mayoría del Colacao tiene azúcar o edulcorante, porque el 00 no tiene azúcar, ¿no? Pero en fin, la gente, casi todos los pilotos que conozco que corren en sucio son muy reacios a todo esto, porque dicen que rompe todo. Y es verdad que el azúcar corroe. Hasta ahí todo. Por eso he dicho que la química es química. El azúcar corroe. Pero es verdad que teniendo un buen mantenimiento del vehículo, o sea, si yo este motor lo mantengo bien, y quiere decir que yo cada vez que lo uso, lo limpio, lubrico su eje, uso limpiacontactos por dentro para que lo mantengan bien. Si yo lo uso en una carrera de un día, porque es un día, como máximo el coche va a estar expuesto 10 minutos de carrera, 15 minutos de carrera, vamos a ponerlo en el peor de los casos, media hora, que eso jamás ocurre, de carrera en un tramo sucio durante todo ese día. Si después de ese día, cuando termine la carrera, ese día, al día siguiente, yo limpio el motor, lubrico el eje, vuelvo a echar limpiacontactos en los carboncillos, en el colector y demás, si realmente sufre ese motor, si va a sufrir o no lo va a sufrir. Entonces, como eso es muy difícil de concluir, es muy difícil porque si cada carrera lo hacemos, no tiene por qué dar problema. Yo voy a hacer una prueba muchísimo más drástica, muchísimo más extrema, y es lo que he comentado. Voy a meter este motor en azúcar puro, lo voy a meter dentro, lo voy a tapar y lo voy a dejar ahí una semana, y lo voy a sacar y no lo voy a lubricar ni lo voy a limpiar. Lo voy a sacudir y vamos a ver si funciona o no funciona. Y después de eso, lo voy a limpiar, lo voy a lubricar y demás. Y lo voy a poner a rodar. Y lo voy a poner a rodar y voy a ver si realmente está bien, si no está bien, si tiene daño o no tiene daño. Y de esa forma pueden pasar dos cosas. Que desmontemos el mito
de que el azúcar, usar un colacao de forma aleatoria, o en un RAI, o en un tramo de rally, que pueda dañar el motor a ese punto, a ese nivel, y que lo pueda fastidiar. Entonces, o bien lo desmontamos, o bien le damos la razón a todos esos pilotos que dicen que se rompe el motor. Por supuesto, no tengo que decir nada sobre los ejes, cojinetes, rodamientos y demás, porque haríamos lo mismo, o sea, se lubricaría, se mantendría. Tiene que haber un mantenimiento de todos los coches, sean de ride, de rally, de velocidad, de lo que sea. Pero tiene que haber un mantenimiento exhaustivo de todas esas piezas, porque si no, se rompen. Eso no quiere decir que yo cuando vaya a un ride, el mismo día del ride, yo lubrique el coche y lo engrase. No, porque entonces voy a crear una mezcla de pastizal de barro con aceite que el coche me va a fallar. Eso no quiere decir eso, igual que en el rally sucio. Pero una cosa no quita la otra. Y el día que tú terminas la carrera, debes de hacerle un mantenimiento al coche, sobre todo en esas condiciones, para que en la siguiente carrera ya llegue bien. Porque tú lo has hecho pues, un mes antes, has mantenido el coche. Y eso, todo ese aceite que puede haber ahí, que puede sobrar o que se evapora, porque muchas veces usamos aceites muy volátiles, pues se elimina el sobrante, se limpia con tu bastoncito, con aire a presión, con lo que sea, y listo para la carrera. Pero el coche está mantenido, y eso es algo que hay que hacerle a todos los coches, por experiencia, a todos los coches. A mí nunca me ha dado ningún problema ningún coche. A mí lo único que me ha podido pasar es que se me ha podido romper una corona, se me ha podido romper una correa, se me ha podido soltar o romper un cable del motor. Pero estas cosas no me han pasado. Y si se me ha roto un motor, era porque era de escalestri, y los de escalestri ya sabéis que fallan muchísimo. Y pillan un calentón y al final se fríen. Pero en un motor normal y corriente, como usamos nosotros de caja larga, de marcas reconocidas, que no voy a decir ninguna, jamás me ha pasado. Es que jamás me ha pasado que se me haya roto un motor. Entonces, vamos a hacer la prueba con este, que es un motor que no es de mucha calidad, y vamos a ver qué resultado nos da, si realmente le tenemos que dar la razón o no le damos la razón. Así que vamos a por el azúcar. Bueno, pues aquí tengo el azúcar. Os lo voy a mostrar. ¿Vale? Aquí está. Azúcar normal y corriente. Azucarera española. Y vamos a coger el motor y lo vamos a meter dentro. Y lo vamos a tapar completamente. Ahí, que le entre por todas partes. Azúcar. ¿Vale? Ahí está. Tapadito. Vale, como podéis ver. ¿Vale? Ahí, tapadito. Azúcar por todos lados. Lo voy a agitar un poco para que le entre bien por todas partes. Muy bien, perfecto. Pues una semanita se va a quedar ahí, ¿vale? Una semanita. Lo vamos a dejar ahí en azúcar. Muy bien. Pues chicos, venga, vamos a dejar que pase el tiempo. Pues vamos a sacar el motor de el recipiente lleno de azúcar. Han pasado 2 semanas prácticamente, creo que 2 semanas, no sé si 12 o 14 días, pero bueno, prácticamente 2 semanas. Lo vamos a sacar y vamos a ver qué es lo que ocurre. A ver si funciona o no funciona y se cumple lo que algunos compañeros afirmaban y decían que no podía estar en contacto porque se deterioraba. Y efectivamente, si lo dejáramos muchísimo tiempo, se deterioraría, evidentemente. Pero claro, teniendo en cuenta que la exposición a la que vamos a someter nuestros motores en un tramo de sucio va a ser puntual y por supuesto, tras ese proceso, lo íbamos a limpiar completamente y a lubricarlo y tal. O sea, que no iba a estar más de vamos, ni siquiera 24 horas, por lo menos en mi caso, que lo limpio siempre después de la carrera, o lo limpio esa misma tarde, esa misma noche, o al día siguiente lo suelo limpiar. Y entonces, pues claro, no tiene nada que ver con haberlo dejado aquí, que seguramente si se cumpliera lo que dicen, pues el motor ahora mismo no funcionaría en absoluto. Estaría totalmente, pues químicamente el proceso que se produce, que es el que dicen de forma tan acelerada,
pues habría cumplido en estas condiciones y se habría deteriorado y no debería de funcionar. Así que vamos a ver, vamos a conectarlo y lo comprobamos, ¿no? A ver qué tal. Le he puesto aquello en 5 voltios, el rodador en 5 voltios, tengo los cables aquí, ¿vale?, preparados para conectarlo y vamos a ello. Voy a quitar esto, estoy sacudiendo lo que le quedara, porque se le ha metido dentro, vamos, que lo hice a posta, meter dentro el azúcar y así se mueve libremente. Entonces, bueno, vamos a limpiar esto y lo conecto y os lo enseño. Pues ya lo tengo conectado, ¿vale? Tengo el rodador apagado, así que lo tenemos regulado en 5 voltios y vamos a ver si funciona o no funciona. Perfecto, aquí lo tenéis, a 5 voltios. Ni lo he lubricado ni nada por el estilo, ¿vale? Y ahora sí, ahora voy a lubricarlo. Lo voy a parar, escuchar cómo se oye. Y ahora sí lo voy a lubricar. Y vamos a ver si cambia el sonido o no cambia el sonido, que seguramente cambiará. Vamos a echarle el vudú al eje por este lado. Le voy a soltar los cables a ver si no se me escapa ninguno. Y se lo voy a echar al otro lado. Vale, podría echárselo dentro al colector también, ¿eh? De hecho se lo voy a echar, porque en estos coches pues se ve perfectamente el colector desde fuera. Así que le he echado un par de gotas al colector. Y vamos a ver qué es lo que pasa. Vale, ya tenéis el sonido, ¿no? ¿Cómo era? Fijaros cómo se oye ahora. Perfecto, se oye perfecto. 2 semanas metido en azúcar. Compañero, 2 semanas metido en azúcar. Por dentro, le metí el azúcar por dentro, al colector, a todo. Esta habitación en la que tengo el taller, esta habitación suele tener cierta humedad en invierno. O sea que se mezcla ese azúcar con esa cierta humedad, una humedad alta, de un 80%. El motor ha estado en el cacharro este, como podéis ver, ha estado prácticamente abierto, no lo he cerrado, lo he dejado ahí para que la humedad también se metiera. Así que a todos estos compañeros que dicen que los motores se rompen con meterlos en un tramo de rally o en un tramo de raid sucio y que hay que tapar el motor y tal, a no ser que te entrara algún, pues no sé, tipo, no voy a decir chino porque no, pero algún grano rígido, duro, que pudiera dañar el colector directamente o algún cable o algo, que eso sería tener mala suerte, porque realmente siempre los tramos se echan con un colador, y tanto se echa pues el gofio como la harina, como lo que sea, se echa con un colador que lo va filtrando, entonces casi nunca suele caer nada. Entonces es muy difícil, hay que tener mala suerte, la verdad. Consejo, tapar con un fiso la tapa, pues sí, hay que taparla, pues bueno, pues evitas que entre, vale, pero que ya veis que no pasa nada, que es que no pasa absolutamente nada, ¿vale? Y que hay que limpiarlo y hay que lubricarlo, o sea, y que si se echa en un tramo azúcar, porque hay que echar colacao y tiene azúcar, que no os preocupéis, que no le va a pasar nada al motor, que si le pasara algo sería porque nosotros no lo cuidamos, porque no lo limpiamos, porque no lo lubricamos, pero no en 15 días, sino en meses, y que tenemos el coche abandonado. Los coches, la mecánica, hay que cuidarla, chicos, hay que cuidarla, hay que limpiarla, hay que lubricarla, hay que mantenerla al día para que no nos dé problemas y funcionen perfectamente. Y aún así, algunas veces nos tocará algún motor, alguna pieza que salga defectuosa de fábrica y nos dure menos de lo previsto. Y hasta aquí el vídeo de hoy, así que espero haberos ayudado y por supuesto pues esta prueba que he hecho y este test que tenía ganas de hacerlo, pues bueno, disuelve todas esas dudas que rondan por ahí. Así que chicos, nos vemos pronto en el siguiente vídeo. Portaros bien, saludos.